Bienvenidos a la Deep Dive. Pues sí. Hoy os vamos a sumergir en un tema que, bueno, siempre está ahí, ¿no? Sí. El conflicto palestino-israelí. Ajá. Y para esta inmersión tenemos, una perspectiva bastante interesante. Tenemos extractos de una conversación con alguien que vivió en Israel durante 3 años. Oh, wow. Y, bueno, esta persona tiene opiniones muy fuertes, muy firmes sobre el conflicto. Ya. Entonces, vamos a través de sus palabras, a tratar de entender un poquito mejor este conflicto tan complicado. Interesante. Y la idea es ir más allá de los titulares, ¿no? Ya. De los soundbites. Y realmente adentrarnos en las experiencias personales, en el contexto histórico, Profundizar. en los dilemas éticos que surgen en este tipo de situaciones. Me parece muy bien. Y bueno, durante esta inmersión van a surgir muchas preguntas como ¿cómo las experiencias personales moldean las perspectivas? Ajá. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de un conflicto que parece no tener fin? Sí. ¿Puede realmente haber una paz verdadera en la región? Uf, esa es la gran pregunta. Empecemos por lo personal. Ya. Esta persona, imagínense, vivió cerca de Gaza. Wow. Y bueno, en su relato, describe cómo era vivir con la amenaza constante de los ataques con cohetes. Wow. Eso debe ser aterrador. Totalmente. Describe cómo el sonido de las sirenas se convertía en parte de la vida cotidiana. Increíble. Es difícil siquiera imaginar, ¿no? Vivir con esa incertidumbre, con ese miedo latente. Claro, claro. Te cambia la vida por completo. Y por otro lado, también describe su experiencia en un kibutz, Ah, interesante. un lugar donde palestinos e israelíes trabajaban y convivían pacíficamente. Qué contraste, ¿no? Exacto. Por un lado, el miedo, la violencia, y por otro, la posibilidad de la convivencia, de la cooperación. Es como si el conflicto tuviera dos caras. Totalmente. Y esa persona, a pesar de su postura bastante crítica hacia el conflicto en general, describe con mucho cariño las relaciones que tuvo con algunos palestinos. ¿En serio? Sí, sí. Pero al mismo tiempo condena enérgicamente a grupos como Hamas. Eso me hace pensar. ¿Cómo se puede conciliar eso? Es una de las grandes complejidades de este conflicto, ¿no? Totalmente. Nos obliga a reconocer la humanidad de las personas, a ambos lados de la barrera, sin dejar de lado la realidad de la violencia y el extremismo. Es un equilibrio difícil de encontrar. Sin duda. Y hablando de complejidad, esta persona también os ofrece un recorrido por la historia del conflicto. Ah, bueno, eso es fundamental para entender cómo se llegó a este punto. Totalmente. Menciona eventos cruciales como la guerra de 1948, la guerra de los 6 días, los conflictos con Hamas, con Hezbollah. Es mucha información para procesar. Sí, es una historia larga y complicada. Y me pareció muy interesante su análisis del plan de partición de las Naciones Unidas. Ah, sí. ¿Y qué decía? Bueno, explica cómo las naciones árabes se negaron a reconocer a Israel desde el principio Ya veo. y cómo ese rechazo inicial, digamos, sentó las bases para décadas de conflicto. Claro, creó un ambiente de desconfianza muy difícil de superar. Exacto. Y también habló sobre las victorias militares de Israel, ¿no? Ajá. ¿Cómo obtuvieron el control de áreas como la península del Sinaí y los altos del Golán? Sí, áreas estratégicas, sin duda. Claro, y que, se han convertido en puntos clave, ¿no? En el conflicto actual. Por supuesto. Y hasta ahora hemos visto las experiencias personales del contexto histórico, pero ahora vamos a adentrarnos en los dilemas éticos. Y sí, esa es la parte más difícil. Y para ilustrar este punto, la persona que estamos analizando utiliza una analogía muy, muy poderosa. Ah, sí, cuéntame. Imagínate tener que matar a una persona inocente para proteger a tu familia. Uf, qué fuerte. Una imagen cruda, ¿no? Pero refleja las terribles decisiones que enfrentan quienes están atrapados en medio del conflicto. Es un dilema moral terrible. Exacto. Y esto nos lleva al tema de las víctimas civiles, algo que le preocupaba profundamente. Claro, es inevitable en este tipo de conflictos. Argumentaba que Hamas utiliza deliberadamente a civiles como escudos, lo que pone a Israel en una posición extremadamente difícil. Es una táctica terrible, pero lamentablemente común. Y expresaba mucha frustración con las críticas de la comunidad internacional hacia Israel. Sí. ¿Por qué? Argumentaba que a menudo se le demoniza injustamente. Ya veo. Se siente incomprendido. Exacto. Siente que se juzga a Israel con un doble rasero, que sus acciones son examinadas con más dureza que las de sus adversarios. Es una perspectiva que hay que considerar, ¿no? Totalmente. Y esto nos lleva al panorama político actual, que como era de esperar, es tan enredado como todo lo que hemos discutido hasta ahora. Sí, la política siempre complica las cofres. Y esta persona, no se guardó nada al expresar sus opiniones sobre, diversas figuras y partidos políticos. Interesante. ¿Y qué decía? Fue muy crítico con los políticos de izquierda,
especialmente en España. Ja. Los acusaba de hipocresía e incluso de simpatizar con terroristas. Caray, qué fuerte. Y por otro lado, expresaba admiración por Donald Trump. Vaya, vaya. Parece que tiene las ideas claras. Lo que nos recuerda, ¿no? Que las interpretaciones de este conflicto a menudo se filtran a través de ideologías, de sesgos personales. Claro, es inevitable. Cada uno lo ve desde su propia perspectiva. Y bueno, la pregunta que surge ahora es, ¿cuál es la solución? Esa es la pregunta del millón. Según esta persona, la única solución viable es un gobierno musulmán en Palestina que abrace la democracia y rechace el radicalismo. Interesante propuesta, pero ¿cómo se lograría algo así? Esa es la gran incógnita, ¿no? Sin duda. Dadas las profundas divisiones, la larga historia de violencia, parece una posibilidad muy lejana. Totalmente. Pero bueno, esta inmersión no se trata de encontrar respuestas fáciles, ¿no? Claro que no. Sino de enfrentarnos a la complejidad, de reconocer las historias humanas que hay detrás de los titulares Me parece fundamental. y recordar que esta es solo una perspectiva, una entre muchas. Exacto, hay muchas otras voces que merecen ser escuchadas. Y con esto terminamos la primera parte de nuestra inmersión en el conflicto palestino-israelí. Interesante, muy interesante. Volvemos a nuestra inmersión en el conflicto palestino-israelí. Sí, seguimos explorando las experiencias de esta persona que vivió en Israel durante 3 años. Y en esta segunda parte nos centramos en un evento que la marcó profundamente, el ataque de Hamas del 7 de octubre. Sí, lo escribe como un acto de terrorismo horroroso. Realmente impactante. Enfatiza la brutalidad y el impacto devastador en los civiles israelíes. Claro, una tragedia terrible. Comparte detalles muy perturbadores sobre las atrocidades cometidas por los militantes de Hamas. Uf, es difícil siquiera imaginar. Es evidente que este evento cambió su visión del conflicto. Claro, ¿cómo no iba a hacerlo? Reforzó su idea de la amenaza que enfrenta Israel. Sí, la sensación de vulnerabilidad. Y esto nos recuerda la intensidad emocional que rodea este tema, Totalmente, no podemos olvidarnos del factor humano. tanto para israelíes como para palestinos. Claro, el sufrimiento no tiene bandos. Y bueno, esta persona, en su relato, traza paralelismos entre el ataque de Hamas y la situación en Ucrania. ¿En serio? ¿Y en qué sentido? Argumenta que ambos casos involucran a un agresor poderoso invadiendo un vecino más pequeño y vulnerable. Ya veo, es una comparación interesante. Evidencia su convicción de que Israel está librando una guerra justa Una lucha por la supervivencia. contra un enemigo despiadado. Esa es su percepción. Sin embargo, también reconoce que el conflicto no tiene soluciones fáciles, Claro, es una situación muy compleja. que Israel enfrenta un dilema muy complicado. Un callejón sin salida, por así decirlo. Utiliza una analogía, bastante impactante. Ah, sí. Correcto. Compara la situación con tener que elegir entre matar a una persona inocente para proteger a tu familia. Uf, qué fuerte. Una analogía perturbadora, pero captura la complejidad moral a la que se enfrenta Israel. Sí, la disyuntiva entre la seguridad y la ética. ¿Cómo se toman decisiones en un escenario tan extremo, Una pregunta muy difícil de responder. donde cualquier opción parece tener consecuencias terribles? Es un verdadero dilema moral. Y argumenta que Hamas utiliza deliberadamente a civiles como escudos. Sí, esa es una táctica lamentablemente común, Obligando a Israel a tomar decisiones imposibles. poniéndolos en una situación terrible. Y expresa una gran frustración con la comunidad internacional. Ya, entiendo. Siente que a menudo se condena injustamente a Israel por sus acciones. La percepción de un doble rasero. Exacto. Es un sentimiento común entre los israelíes, Cree que el derecho de Israel a la autodefensa no es completamente reconocido, que no se comprende su situación. ni apreciado por el mundo exterior. Sí, esa sensación de aislamiento. Y esta percepción alimenta su ira y resentimiento Claro, es una reacción natural. hacia aquellos que critican a Israel. Quienes no comparten su punto de vista. Y hablando de críticas, no se anduvo con rodeos al expresar su opinión sobre ciertas figuras Ah, ya me imagino. y movimientos políticos. Seguro que fue directo al grano. Lanza una crítica feroz hacia los políticos de izquierda, Vaya, parece que no se guarda nada. especialmente en España. Interesante. Los acusa de hipocresía e incluso de simpatizar con terroristas. ¡Ay, qué fuerte! También expresa una gran admiración por Donald Trump. ¿En serio? ¿Y por qué? Elogia su postura firme en apoyo a Israel. Ya veo. Es una cuestión de afinidad ideológica. Estas declaraciones revelan claramente sus inclinaciones políticas Claro, su visión del mundo. y resaltan el papel que juega la ideología. En cómo se percibe el conflicto. ¿Crees que estas opiniones tan marcadas pueden influir en la búsqueda de una solución pacífica? Es una pregunta compleja.
Por un lado, es innegable que las experiencias personales Y las creencias políticas. moldean la forma en que cada uno interpreta el conflicto. Por supuesto, todos tenemos nuestros propios sesgos. Pero por otro lado, también es importante mantener un diálogo abierto, Y honesto. incluso con aquellos que tienen puntos de vista diferentes. Es la base para cualquier solución. Sin embargo, esta persona cree firmemente que Israel necesita aliados fuertes Como Trump. para defender sus intereses. Y hacer frente a sus enemigos. Y percibe a los políticos de izquierda como una amenaza. Para la seguridad de Israel. Los acusa de socavar su legitimidad. Y envalentonar a sus adversarios. Su postura es bastante radical, ¿no crees? Sí, sin duda. Pero recordemos que estamos analizando un punto de vista específico. Una experiencia personal dentro de un conflicto que ha generado una gran polarización. Exacto. Es importante tener presente ese contexto. Es importante tener presente esa perspectiva individual. Esas vivencias que han marcado profundamente su visión del conflicto. Su relato nos ofrece una valiosa oportunidad, Para comprender la complejidad de este problema. recordándonos que existen muchas perspectivas y narrativas en juego. Y muchas historias humanas detrás de los titulares. Y también nos recuerda el costo humano del conflicto, El miedo, la ira, el dolor. que tantas personas a ambos lados han tenido que soportar. Sin duda, una tragedia que no debemos olvidar. Y nos desafía a abordar este tema de una manera más profunda, Y reflexiva. resistiendo la tentación de simplificarlo o reducirlo a respuestas fáciles. Un desafío que todos debemos asumir. A medida que continuamos con nuestra inmersión, exploraremos más facetas de su perspectiva. Obteniendo más información sobre las dimensiones del conflicto. Palestinos-israelí. Acompáñenos mientras desentrañamos más capas de esta lucha tan compleja. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el conflicto palestino-israelí. Sí. Y después de analizar las experiencias personales y el contexto histórico, Ajá. la pregunta que nos queda es, ¿hay esperanza para la paz en la región? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esta persona que hemos estado analizando plantea una solución muy específica. Así. Un gobierno musulmán en Palestina Ajá. que adopte la democracia y rechace el radicalismo. Ya veo. Esa es su visión. Sí. Pero ¿cómo se traduce eso en acciones concretas? Claro. ¿Cómo se puede lograr un cambio tan drástico? En una región con tanta historia, con tanta desconfianza. Es una tarea monumental. Sin duda. Y bueno, aunque no ofrece una hoja de ruta detallada. Su perspectiva subraya la necesidad de una transformación fundamental Ajá. en la sociedad y la política palestina. Interesante. Hay un punto que me llamó mucho la atención. Sí. Sus críticas a la forma en que se ha utilizado la ayuda humanitaria en Gaza. Ah, Argumenta que gran parte de esa ayuda se ha desviado ¿en serio? para financiar el terrorismo en lugar de ayudar al pueblo palestino. Eso es un problema grave. Plantea serias dudas sobre la eficacia de la ayuda exterior Sí, sobre todo cómo se gestiona. y los desafíos para garantizar que llegue a quienes más la necesitan. Claro, es fundamental que la ayuda llegue a su destino. Y también apunta a un problema más amplio: Ajá. la corrupción y la mala gestión que han afectado a los territorios palestinos. Uf, sí, eso complica aún más las cosas. Y no olvidemos la influencia de actores externos. Claro. Esta persona menciona el papel de Irán y Hezbollah. Sí, son actores clave en la región. Los acusa de alimentar el conflicto Ya veo. y apoyar a grupos terroristas como Hamas. Su perspectiva es que ellos son parte del problema. Esos actores externos añaden otra capa de complejidad Sin duda. a una situación ya de por sí intrincada. Complican aún más la búsqueda de una solución. El panorama que nos presenta es bastante desalentador. Sí, parece que no hay salida fácil. División, desconfianza, intereses creados que se oponen a la paz. Un panorama complicado. Hay espacio para el optimismo. Esa es la pregunta que nos queda, ¿no? Las experiencias de esta persona, Ajá. aunque valiosas, ofrecen una visión un tanto pesimista. Es comprensible, dada su experiencia. Pero recordemos que es solo una perspectiva Claro. dentro de un conflicto multifacético. Con muchas aristas. Quizá haya otras voces, otras experiencias Sí. que ofrezcan un atisbo de esperanza. Ojalá. ¿Qué crees tú? Es posible la paz en esta región. Es difícil responder con certeza, Sin duda. pero si algo nos ha enseñado esta inversión, es que no podemos caer en la simplificación. Es un tema demasiado complejo para eso. El camino hacia la paz, si es que existe, Sí. requiere un compromiso genuino de todas las partes, Un esfuerzo conjunto. una voluntad de diálogo Y de entendimiento. y un reconocimiento del sufrimiento del otro. Eso es crucial. Y también, como decías antes, Sí. una transformación profunda
que vaya más allá de las soluciones políticas. Exacto. Un cambio en las mentalidades. En la forma en que nos relacionamos con el otro. La paz no se construye solo con tratados y acuerdos, No, se necesita algo más profundo. sino con empatía, comprensión. Y una visión compartida de un futuro mejor. Y con esa reflexión, ¿Sí? llegamos al final de esta inmersión en el conflicto palestino-israelí. Ha sido un viaje intenso. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas. Y herramientas para comprender este complejo desafío. Los invitamos a seguir explorando este tema, A buscar información de diversas fuentes. a formarse una opinión propia. Porque solo a través del conocimiento y la comprensión. Podremos contribuir a la construcción de un mundo más justo. Sí, pacífico. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive.